Muy bien, gracias, hermano. Dice Hechos capítulo 4, verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En esta hora vamos nosotros a orar, inclinar nuestra cabeza para permitir que Dios pueda dirigirnos y pedir su dirección en esta hora. Oramos, bendito Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te damos en el nombre de Jesús por el privilegio que nos das de como seres mortales y pecadores que somos, abrir tu palabra y hablar de ella. Te damos gracias por eso, Señor. Te suplicamos que tu Espíritu que la inspiró sea el mismo que venga, nos ayude a interpretarla, ponerla por obra y práctica en nuestra vida, solamente para la gloria de tu nombre. Estos favores lo imploramos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy damos inicio a esta jornada profética. Hoy damos inicio a esta jornada profética que lleva por título Conociendo el tiempo. Conociendo el tiempo. Y tendremos unos temas bien interesantes allí. Hoy hablaremos sobre la persecución. La persecución, un tema de suma importancia para nosotros. Y agradecemos a todos los hermanos que están con nosotros en esta hora. Dios pueda bendecir, hermanos. Gracias por el privilegio que nos dan de poder llegar hasta ustedes, los hermanos de España. Felicito por ese interés que tienen en las Sagradas Escrituras, reuniéndose todos los días para escuchar la palabra de Dios. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. ¿Qué sacrificio están haciendo? Y que yo sé que Dios está recompensando desde ya. Hay un principio con el cual siempre iniciamos nuestras entregas y siempre cuando vamos a hablar de alguna historia que tiene una aplicación profética, utilizamos estos versículos. La hermana que tiene el micrófono activado, por favor, desactivarlo. Siempre utilizamos estos versículos para hablar de las historias en un contexto profético. Vaya conmigo al libro de Eclesiastés, un texto que ustedes conocen bastante. Eclesiastés capítulo 1, verso 9. Eclesiastés capítulo 1, verso 9 dice la palabra de Dios. Eclesiastés capítulo 1, versículo 9. Dice allí la palabra del Señor. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada nuevo hay debajo del sol. Importante el versículo que estamos viendo. Dice que lo que ocurrió volverá a acontecer. Esto tiene una implicación importante porque todos los libros de la Biblia comienzan, terminan, hallan su aplicación y explicación plena en Apocalipsis. Significa que lo que aconteció en Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, etcétera, 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 literalmente debe entenderse mundialmente y con la iglesia del Señor, quien es Israel. Ya no algo físico, sino algo literal, algo espiritual, algo simbólico. Y el texto dice que lo que fue volverá a acontecer. Hemos visto este pasaje en un contexto de varias historias que hemos aplicado. Y hoy no es la excepción. Por eso queremos también retocar algunos aspectos importantes de una historia maravillosa. Capítulo 3
versículo 15. Capítulo 3, versículo 15. Y notaremos que las características que tuvo esa historia que leeremos son las mismas características que tendrá el pueblo de Dios antes de que Cristo venga con ciertas cosas que acontecieron. Dice el verso 15, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo pasado. Interesante, muy importante. Vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 3. Libro de Éxodo, capítulo 3. Jornada profética, conociendo el tiempo. Estaremos desde hoy hasta el domingo, Dios mediante, viendo algunos temas muy importantes para nosotros. Dice el versículo 7 y 8 del capítulo 3 de Éxodo. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de los exactores, pues he conocido sus angustias. Verso 8. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Cuando usted revisa el libro de Éxodo, va a encontrar cosas muy interesantes. Por ejemplo, Génesis termina con la muerte de este patriarca Jacob. Pero Jacob no muere en su tierra. Jacob muere en Egipto. Recuerde que todo lo que había acontecido con José y sus hermanos y demás, 70 personas que eran los familiares, dice la Biblia, que vinieron allá a Egipto y crecieron en gran manera. Ahora, estaban creciendo tanto, habían crecido bastante, dice la Biblia, y surge, según el capítulo 1 de Éxodo, un faraón que no conocía a José. Es importante este versículo. El término conocer no significa que desconocía. No es lo que está diciendo la Biblia. Porque imagínense, José salvó no tan solo a Egipto, sino que salvó a todo lo que era conocido como mundo en aquel entonces. ¿Usted cree que podía surgir a alguien que obviara la historia y que no se acordara de Josué? ¿Usted cree que podía pasar? Pues era imposible, hermano. Significa que lo que la Biblia está enfatizando es que este nuevo faraón obvió y pasó por alto a lo que José había hecho, a ese pueblo que José había traído, a la familia de José que habían llegado desde Canaán hasta Egipto. Importante. Ahora, el texto dice que los hebreos cayeron como esclavos. En el capítulo 4, por ejemplo, verso 22, Dios le manda decir a Moisés: deja ir a mi hijo Israel, mi primogénito. Dios dice que Israel es su hijo y es su primogénito. Significa que todo lo que Faraón hiciese a Israel, lo estaba haciendo a Dios. O sea, que cualquier, con el simple hecho de levantar su mano contra el pueblo, lo estaba haciendo hacia Dios. Importante esto. Dios mandó decir por medio de Moisés de que sacaría al pueblo de Egipto. Dice el verso 7, que yo he visto la aflicción de mi pueblo, yo he oído, he conocido, y Dios no se queda en eso, sino que dice, he descendido para librarlos, versículo 8,
y sacarlos, dice el verso 8. Significa que todo lo que Dios iba a hacer, todo lo que iba a utilizar, las herramientas, era con el objetivo, el propósito de librar a su pueblo de Egipto. Importante. Ahora, capítulo 5, verso 1. Vaya conmigo allí. Estamos tocando ciertas cosas que usted y yo conocemos, pero es importante recordarlas. Dice el versículo 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Importante expresión, porque esta fiesta que está hablando aquí no es la Pascua. ¿No es que, hermanos? No es la Pascua, porque lo que están pidiendo aquí es un permiso por 3 días para celebrar fiesta. Y la Pascua era el simbolismo de la salida de Egipto por completo. La Pascua no era precisamente lo que estaban pidiendo, porque encontramos que en el capítulo 12, por ejemplo, sacrifican un cordero, celebran una fiesta y celebran algo que es la Pascua, pero precisamente ellos están pidiendo un permiso para salir de Egipto y celebrar la fiesta. Significa que en Egipto la fiesta a la cual se están refiriendo no era posible celebrarla. Así que no estamos hablando simplemente de la Pascua, no era eso a lo que se estaba refiriendo. Y usted encontrará algo interesantísimo a lo que realmente se está refiriendo la Biblia. Dice el versículo 2, y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Oiga eso. Faraón está desafiando a Dios. Faraón indica y expresa: yo no conozco a Jehová. ¿Quién es Jehová? Dice el versículo 2, yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Versículo 3. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Versos 4 y 5. Versos importantes. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué queréis cesar al pueblo de su trabajo? La palabra que se utiliza allí para cesar es la palabra Shabbat. La palabra descanso, lo que se utiliza para el sábado. Importante. Lo que el pueblo le está pidiendo a Faraón es que lo deje para ir a guardar el sábado, día del Señor. Eso es precisamente lo que le está diciendo. Aquí no podemos guardar el sábado. De hecho, hay gente que entiende que no es hasta el Sinaí donde Dios proclama su ley al pueblo. No. En principio, Adán y Eva conocían los principios del decálogo de Dios, de sus mandamientos, de sus preceptos. Ya lo conocían. Y el sábado es algo que trasciende en el tiempo, por así decirlo. Desde que Dios crea la raza humana, en el 6º día crea, le da al mundo, le da a la raza humana el sábado como día de reposo, pero en el día 7º descansa y proclama una bendición especial sobre ese día. La palabra Shabbat, esa es la palabra que se utiliza para descanso, para cesar del trabajo. Y precisamente eso es lo que le están pidiendo los israelitas, Moisés, Aarón, al faraón.
déjanos ir a celebrar fiesta a Jehová. ¿Cómo sabemos eso? Note, usted puede leer Éxodo capítulo 16 y va a encontrar que Israel, después que sale de Egipto, entonces puede celebrar la fiesta del sábado en honor de Jehová. Y Dios entonces envía el maná y a Israel pudo guardar el sábado. Interesante. Verso 5, donde aparece la palabra Shabbat en hebreo de nuevo. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo es ahora mucho y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Ustedes quieren hacerlo Shabbat. Ustedes quieren hacerlo descansar. Interesante. Pero ¿qué hizo Faraón cuando Israel le pide el permiso, por así decirlo, para ir al desierto y celebrar fiesta a Jehová? ¿Qué hizo Faraón? Se molestó. Importante, porque eso lo conectaremos con Daniel y Apocalipsis y encontraremos que tiene una relevancia muy importante. De hecho, ponga un dedo allí y vaya conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 15. Y le voy a dar esto para que nuestro interés se despierte. Y si tenía pensado abandonar la reunión, para que no se vaya, para que se quede allí, para que usted note qué es lo que vamos a estudiar este día. El capítulo 15, note lo que se habla allí. Versículo 1 al 3. El sábado utilizaremos esta expresión, este capítulo, porque hablaremos de la ira de Dios. Hablaremos de las 7 posteriores plagas. Dice el versículo 1 al 3. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 posteriores plagas, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y la marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con arpas de Dios. ¿Quién es este grupo que ve Juan? Es a los 144,000, y eso lo vamos a ver. Versículo 3. Cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y del Cordero. Cierre allí importante. Si dice que hay un grupo que obtiene la victoria sobre la bestia y su imagen, sobre la bestia que surge del mar, sobre la bestia que surge de la tierra, y cantan el cántico del Cordero y de Moisés, significa que es importante estudiar lo que tuvo que ver con la liberación de Moisés o del pueblo de Israel con Egipto, para entender que eso es lo que hará Dios antes de que Cristo venga. Porque hay una conexión. El cántico que cantan los 144,000 dice que es el cántico de Moisés y del Cordero. Significa que ambas liberaciones están conectadas, hermanos. Están conectadas de una manera maravillosa. Sigamos con Éxodo. Cesar. Y precisamente eso es lo que quieren Israel. Guardar el sábado. ¿Cuál es la actitud de Faraón? La actitud de Faraón cuando Israel pide el permiso para adorar a Dios. La Biblia dice que se molestó, no le gustó la idea. Importante. Voy a leer una cita o dos citas. Patriarcas y Profetas, página 234. Dice la sierva de Dios allí: pero Moisés había mostrado a su pueblo que la obediencia a Dios era la primera condición para su liberación. Y los esfuerzos hechos para restaurar la observancia del sábado habían llegado a oídos de sus opresores. ¿A quién había llegado? A oído de sus opresores, a oído de Faraón, hermanos. El rey, lleno de ira, sospechaba que los israelitas tenían el propósito de rebelarse
contra su servicio. El descontento era el resultado de la ociosidad. Trataría de que no tuvieran tiempo para dedicarlo a proyectos peligrosos. Escuche cómo llamaba él a la observancia del sábado. Un proyecto peligroso. Inmediatamente dictó medidas para hacer más severo su trabajo y aplastar el espíritu de independencia. El mismo día ordenó hacer aún más cruel y opresiva su labor. Página 267. Dios no había olvidado las necesidades de Israel. Dijo a Moisés: yo os haré llover pan del cielo. Y mandó al pueblo a recoger una provisión diaria y doble cantidad en el sexto día, para que se cumpliera la observancia sagrada del sábado. Interesante. Israel en Egipto se había olvidado del sábado. Por lo tanto, ahora Dios le motiva para que salgan de allá. Dios le dice: yo te voy a sacar de allá para que levantes en alto el día de reposo. Pero Faraón se molestó. No le gustó la idea. Los egipcios eran muy idólatras. Yo sé que usted sabe eso. Tan idólatras que el faraón, que era el dios, era un dios también, se le consideraba por varios nombres, como por ejemplo el dios Sol, Osiris, Re, Atón. O sea, eran varios de los nombres que tenía el faraón como dios del sol. Y usted y yo sabemos que el sol es adorado en un día especial en contraparte con el día que Dios ha levantado. ¿Cuál es ese día? El domingo. Importante, hermano, este hecho. Importante. Que encontramos en Egipto que hay una contraposición entre dos poderes. Cristo levantando en alto a través de un pueblo su santo día de reposo, pero está el Satanás utilizando a Faraón para entonces llevar a cabo sus propósitos, que el sol siga adorándose, o como se le conoce como domingo, siga adorándose en Egipto. Interesante. Ahora, cuando Israel sale de Egipto, en el capítulo 12, encontramos el cordero por familia que debían tomar. Capítulo 13. Y en el capítulo 14 hay una liberación. Dios saca al pueblo. Y ahora, ¿quién estaba persiguiendo al pueblo de Dios? ¿Quién los perseguía? Faraón. Importante. Lea conmigo Ezequiel capítulo 29, versículo 3, para que usted note qué nombre se le da a Faraón. Ezequiel capítulo 29, versículo 3. Y usted dirá: oh, sí, tiene una conexión con Apocalipsis entonces. Ezequiel capítulo 29, verso 3 dice: habla y di, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de los ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. Recuerden que también adoraban al dios Nilo mediante el río. Ahora, ¿cómo le llama Ezequiel? ¿Cómo le llama la Biblia a Faraón? El gran dragón. Así que, ¿quién está persiguiendo al pueblo del Señor entonces? En Éxodo capítulo 14. El dragón, un símbolo de Satanás.
Note que hay dos poderes, hermanos. Satanás, por medio de Faraón, persiguiendo al pueblo, y encontramos a Dios, y encontraremos a Cristo protegiendo al pueblo mediante la columna de nube y mediante la columna de fuego que seguía al pueblo del Señor. Interesante, interesantísimo. Ahora, antes de salir de Egipto, vamos a conectar todas estas cosas. Sean pacientes conmigo. Sean pacientes. Antes de salir de Egipto, Éxodo capítulo 12, versículo 13. Note que algo importante debió de ocurrir. Éxodo capítulo 12, versículo 13. Dice el versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Importante. Y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Es interesante, hermanos, que antes de salir de Egipto, la Biblia dice que hubo un sellamiento. Antes de ser perseguidos por el gran dragón, por Faraón, antes de ser perseguidos por Satanás, hubo un sellamiento. Esto es vital porque es importante. Y encontramos en Éxodo capítulo 14 que la columna de fuego guiaba al pueblo del Señor. Ahora, vamos a recolectar las evidencias que tenemos hasta ahora. Número uno, encontramos a un pueblo oprimido. Número uno, encontramos a un pueblo esclavo en Egipto. Número dos, encontramos que el sábado juega un papel muy importante. Porque cuando se le menciona lo del sábado al faraón, se aira por completo como lo que es, como el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, se aira contra el pueblo, no quiere saber de ese monumento del Señor. ¿Y qué hace? Se aira contra el pueblo del Señor. Yo no lo dejaré ir. Note que los deja ir porque la última plaga, la plaga de la mortandad de los primogénitos, debió de ocurrir, pero después, cuando él se dio cuenta que Israel no volvería, ¿no? Pues salió con toda su ira a matar al pueblo de Dios. No tan solo era oprimirlo, no era a devolverlos como esclavos. Ese no era su pensamiento ya, era acabar con ellos. Era lo que quería Faraón. Acabar con el pueblo de Dios. Un pueblo indefenso, un pueblo que no sabe pelear. La sierva del Señor dice, en Patriarcas y Profetas, que Dios pudo haberlo llevado por un camino que había por el lugar donde vivían los filisteos y llevarlo a la Canaán terrenal directamente. Dios podía hacerlo. El problema era que como Él es un Dios omnisapiente, omnisciente, que todo lo sabe, todo lo conoce, nada se escapa de sus manos, sabía que si lo llevaba por el lugar de los filisteos, tendrían que pelear y por el andar con las mujeres y los niños se le haría difícil. Número dos, no podían porque no estaban preparados para la guerra. Israel había olvidado cómo pelear hace mucho. Oprimidos durante mucho tiempo, iban a perder. El pueblo sería extirpado por completo. Y por eso Dios entonces lo lleva por ese lugar, pero hay un propósito, porque Dios ante el mar se va a glorificar en su pueblo. Y alabamos el nombre del Señor. Tenía toda la de perder. Número uno, tenemos a un pueblo esclavo de Egipto.
Número 2, encontramos que el sábado juega un papel importante. Número 3, encontramos que a Faraón se le adoraba como Dios. El dios Sol, Osiris, Re, Atón, el dios del sol. Número 4, encontramos que quien perseguía a los israelitas, a los hebreos, al pueblo de Dios, era Faraón, y Ezequiel lo llama el gran dragón. Importante. Y también encontramos que antes de salir hubo un sellamiento. Qué interesante lo que estamos viendo, hermano. Con mucha razón, Eclesiastés 1:9 y 3:15 indican que lo que fue ya es, y Dios restaura lo pasado. Ahora, teniendo este cuadro por completo, allá al final volveremos a Éxodo para leer una cita maravillosa. Vaya conmigo al libro de Daniel. Libro de Daniel. Y usted se preguntará, ¿y qué tiene que ver Daniel con la persecución? ¿Qué tiene que ver Daniel con esto que está aconteciendo? Dios llevó al pueblo allá, frente al Mar Rojo, y allí se va a glorificar. Ahora, note qué importante. El sábado nosotros veremos, Dios mediante, el sábado, no se pierda, invite a sus amigos, invite a sus familiares, porque estos temas tienen que escucharlo, hermano. Son temas de salvación. Son temas de salvación. Veremos que las últimas 3 plagas tienen una conexión, las últimas 3 plagas de Egipto con las últimas 3 plagas de Apocalipsis. Veremos esa conexión maravillosa allí. Ahora, es importante ver cómo Daniel nos habla en cuanto a esto. Antes de salir de Egipto, o ya cuando están saliendo, cuando están frente al Mar Rojo más bien, el mar, mientras no está dividido, es un enemigo del pueblo y un aliado de los egipcios. Importante. Así que las aguas del Mar Rojo son un enemigo del pueblo del Señor. ¿Un enemigo de quién, hermanos? Del pueblo del Señor. Cuando haremos la aplicación, usted encontrará que Apocalipsis 17:1 dice que hay una mujer, una gran ramera, Babilonia, según dice Apocalipsis 17:5. Dice el verso 1 que ella se sienta sobre muchas aguas. Y encontramos en el versículo 15 del capítulo 17 que esas aguas representan naciones, muchedumbres y pueblos. Significa que en Egipto la representación es que el mundo está a favor de los egipcios y en contra del pueblo del Señor. Daniel 11:44. Dice allí la palabra de Dios, es un capítulo profundo. Daniel 11 es un capítulo profundo pero maravilloso. Dice el versículo 44, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira. ¿Le suena esa palabra? Apocalipsis 12, con gran ira, porque le sabe que le queda, ¿qué dice la Biblia? Poco tiempo. O sea, son las palabras en semejanza con lo que tiene que ver con Satanás como el gran dragón, pero también Roma es un símbolo, hermanos, es un símbolo del dragón en la Biblia. Porque el dragón que habla Apocalipsis 12 no tan solo representa a Satanás, sino que también representa a Roma, quien persigue, según la historia, al hijo de la mujer que está por nacer, a Jesús. Jesús nace en los días en que el cuarto poder, Roma imperial, la primera fase de Daniel 2 y Daniel 7, está en pie. Daniel 2, ese dragón, como lo describe.
Daniel capítulo 7, Daniel 2, perdón, el hierro, en parte mezclado con barro. Daniel 7, sí, entonces el dragón. Jesús nace en los días y dice entonces que con gran ira sale este personaje para destruir y matar a muchos. Dígame si esto no es una persecución, porque sí lo es. Ahora, ¿de quién está hablando? Está hablando del rey del norte. Y el rey del norte en Daniel capítulo 11 representa el sistema papal, a Roma, representa al poder papal, al poder católico romano y político también, ¿cómo no? Pero la expresión me gusta porque hay dos palabras que tenemos que mirar en un contexto de Apocalipsis. Noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Mucha gente cree que es la segunda venida de Cristo, pero no lo es. ¿Por qué no es la segunda venida de Cristo que lo atemoriza? Porque en el capítulo 12, en contexto con Daniel 11, dice que Miguel se levanta y es que entonces el tiempo de angustia iniciará. Y Cristo viene después que termine el tiempo de angustia. Significa que no es la venida de Cristo lo que lo atemoriza. Es algo importante que tenemos que ver. Y es allí donde encontraremos la conexión con Éxodo y Apocalipsis. Noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. ¿Qué es lo que viene del norte para nosotros poder entendernos? Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 18. Apocalipsis capítulo 18. Estos paralelos son maravillosos, hermanos. Son extremadamente grandiosos. Entonces, después de esto, vi otro ángel descender del cielo. Subraya esa expresión porque es importante. Del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Bíblicamente hablando, el cielo queda en el norte. ¿Por qué? Y específicamente el trono de Dios. No tengo mucho tiempo para esclarecer esto, pero le voy a dar algunas citas para que usted la lea cuando tenga tiempo. Usted va a buscar a Isaías capítulo 14, verso 12 al 15. Dice que Lucifer, Luzbel, hijo de la mañana, quería sentarse a los lados norte del aquilón. Quería sentarse en el trono de Dios. ¿Por qué al lado norte? Cuando usted revisa Apocalipsis capítulo 4, verso 5, dice que delante del trono ardían las 7 lámparas. Se refiere al candelabro. Capítulo 4 de Apocalipsis es ese capítulo que se lleva en el lugar santo. Se lleva a cabo en el lugar santo. Según Ezequiel capítulo 1 nos habla de que el trono de Dios tiene vida, es movible. Lo representa con ruedas. Es tan cierto que encontramos que Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. En el lugar santo estaba el trono de Dios antes de 1844. Cuando usted va al santuario y entra al lado norte, a la derecha, iba a encontrar la mesa de los panes. Escuche esto, hermano, para que podamos entender. Norte a la derecha. Eso representa, allí está la mesa de los panes. Ahora, esa mesa de los panes representa el trono de Dios. ¿Por qué lo decimos? Por el texto de Apocalipsis 4:5, que dice que delante del trono ardían las siete lámparas, ardía el candelabro. Importante. Al lado sur, a la izquierda, frente a la mesa de los panes, se encontraba el candelabro. Significa que si Juan ve que frente al candelabro está el trono, allí entonces significa que esa mesa de los panes representa el trono de Dios. Y el ángel que desciende en Apocalipsis 18 viene desde el cielo, viene del norte. Importante.
la conexión con Daniel 11:44. Noticias del norte lo atemorizan, pero ¿qué es lo que viene del norte que atemoriza al rey del norte? Al sistema papal, al papa. ¿Qué es lo que pasa que lo está atemorizando? Es que, hermanos, allí encontramos el fuerte pregón, porque es lo que trae Apocalipsis 18. Ese ángel representa a Jesús. No significa que un ángel le habrá allí y alumbrará toda la tierra. Más bien está en el contexto de un mensaje, porque ese ángel es en el versículo 4 cuando dice, salid de ella, pueblo mío. Ese es el mensaje del cuarto ángel que se une con los mensajes de los tres ángeles, especial con el segundo que dice Apocalipsis 14:8. Ha caído la gran Babilonia, que ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 17 dice que ese vino del verso 4, 5 y 6 representan, está lleno de las abominaciones. Y según vimos 2 semanas atrás sobre este capítulo que estudiamos, que estas abominaciones son creencias, la inmortalidad del alma, el domingo como día de reposo, la santificación de todas las carnes y demás, muchas cosas más. Eso lo estudiamos. Yo creo que usted recuerda eso. Y ahora Babilonia, ahora el rey del norte se ve atemorizado por ese mensaje que llega, porque le está diciendo a la gente que está bajo su poder, que cree en el mensaje de Dios, que acepte el mensaje de Dios y que es parte del pueblo del Señor, a pesar de que se encuentra en Babilonia. Dios le dice, salid de ella, pueblo mío, y se atemoriza. Y entonces sale para destruir a muchos. Se levanta una persecución. Tremendo, hermanos. Tremendo. Sí, la Biblia es tremenda. La Biblia es maravillosa. Ahora, esto es todo un tema, hablar del cuarto ángel. Esto es otra cosa. Número 1, encontramos que lo del norte a lo que se refiere, Daniel 11:44, es el mensaje del cuarto ángel al fuerte pregón o al fuerte clamor, como le llaman muchos, a ese mensaje, al último mensaje de amonestación que se predica, que llama a la gente a salir de Babilonia. Y eso lo atemoriza en gran manera. Ahora, dice que del oriente hay algo también que lo atemoriza. ¿Se está entendiendo el mensaje, hermanos? ¿Cómo vamos hasta aquí? Del norte, ¿qué es lo que viene entonces? El mensaje del cuarto ángel. Eso es lo que permite que se levante el rey del norte, la bestia que surge del mar, los diferentes símbolos que se le da al sistema papal, la iglesia católica y demás, para entonces perseguir al pueblo de Dios. Pero hay algo especial. Dice que también del oriente viene algo que le atemoriza. ¿Qué será? Daniel 7, Apocalipsis, 7, 2 y 3. Apocalipsis 7, 2 y 3. Esperemos, hermanos, que se esté entendiendo el mensaje de esta hora. Esperemos en el Señor que se esté entendiendo el mensaje de esta hora. Dice el verso 2 y 3 de Apocalipsis 7. Vamos a leer desde el versículo 1 para que podamos ver de dónde viene el ángel. Ok, ahí está. Vamos a leer desde el 1 hasta el verso 3. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Importante, esto es maravilloso, porque aquí en esto está involucrado tanto el cierre de la gracia como el inicio del tiempo de angustia. Dice el verso 2, vi también otro ángel que subía de donde sale el sol. ¿De dónde sale el sol? Del oriente.
¿Qué es lo que sale del oriente entonces? Hay un ángel y ese ángel tiene algo especial que atemoriza al rey del norte. Y dice que tenía, ¿qué cosa dice la Biblia? El sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos del Dios nuestro. El sello de Dios, el sello del Dios vivo, al que se refiere Apocalipsis, el sello escatológico, es el sábado como día del Señor. Lo voy a repetir. El sello escatológico de Apocalipsis capítulo 7 es el sábado como día del Señor. El sábado como día del Señor. Ahora, dice que en sus frentes, ¿significa que le pondrán la palabra sábado a este grupo que aparece aquí? No. En Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, me parece, la página 1113, 14, dice que el sello de Dios también es un afianzamiento en la verdad. De manera que ese sello los hace a ellos inconmovibles. Al creer en el día del Señor como día de reposo, en el sábado, es lo que le permite estar incólumes, estar anclados y fundamentados en la verdad de Dios. Recuerde que el sábado es el sello en la ley de Dios. Que el Espíritu Santo, según Efesios 1, 13 y 14 y capítulo 4, verso 30, es el sello, sí, pero es el sello cuando usted y yo creemos. El sello de Dios en los hombres es el Espíritu Santo. El sello de Dios en su ley es el sábado. Pero hay una fuerte conexión entre el sábado y el día de reposo, porque los fariseos, por ejemplo, ¿no? Esto es algo maravilloso también, que en otra ocasión podemos hablar. Los fariseos, por ejemplo, guardaban el sábado. Sí, pero no tenían la impresión del Espíritu en sus vidas. Significa que guardar el sábado, si la impresión del Espíritu Santo, es un fariseísmo. ¿Está escuchando, hermano? Por eso en la iglesia hay tantos religiosos. Creen en un sábado, pero no han sido santificados por el Espíritu en ese sábado o por ese sábado que Dios creó también. La sierva del Señor dice que el sábado que Dios creó, esa santificación que tiene, Dios desea que sus hijos la tengan también. De manera que no es tan solo nosotros creer en el sábado, sino que también debemos, en el nombre del Señor, ser santificados por el sábado que creemos. Sábado como día del Señor. Lo atemoriza. Usted recuerda que leímos en Éxodo que Faraón se airó cuando Moisés le mencionó la palabra Shabbat, la palabra reposo o la fiesta el sábado. ¿Cómo se puso, hermano? Se puso airado, se puso mal. Por eso Daniel 11:44 dice que noticias del norte y del oriente, al rey del norte, lo atemorizan. El simple hecho de que Dios exalte el sábado a través de sus hijos, a través de ese pueblo, entonces lo que permite que la persecución se levante de una manera airosa para los hijos del Señor. Tremendo, hermanos. Cómo la Biblia, desde el Éxodo, nos está hablando de lo que viene.
Ahora, en Daniel capítulo 12, verso 1, está en el contexto de esa persecución que se levanta. Dice que habrá tiempo de angustia. Tiempo de angustia cual nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Gloria a Dios. Se levanta Miguel en aquel tiempo. Miguel es Jesús, según las Sagradas Escrituras. No hay duda de eso. Miguel es Cristo Jesús. ¿Quién es como Dios? Esa es la pregunta que lleva el nombre Miguel. Pues nadie, solo Dios. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, dice la Biblia, cual nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces. Pero de ella será libertado tu pueblo. Note que la persecución está conectada con que Miguel se levante. Ahora, que Miguel se levante, si usted lee el verso 2 y si lee de Daniel 11 y los reyes también, dice, y se levantó el rey fulano, se levantó el rey Josías, el rey Ezequías. Eso significa que venía a guerrear, que venía a pelear, que venía a reclamar lo que entendía que era suyo. Eso es lo que hace Miguel. Miguel se levanta, pero cuando Miguel se levanta es a rescatar, es a pelear. Note que Miguel ahora se quita el manto del sumo sacerdote y ahora se pone las ropas de guerra. Lea Apocalipsis 19 y lo encontrará como vestido como en batalla, porque es lo que viene en un caballo blanco. Así aparece. Y es a reclamar lo que es suyo. A reclamarlo. ¿Qué es lo que es suyo? Según Daniel 12:1 dice, los que están inscritos en el libro de la vida. ¿Tiene su nombre escrito en el libro de la vida, hermano? Si no lo tiene inscrito allí, en el mundo usted está perdiendo su tiempo. Los que no están cerca de Dios no viven, solamente existen. Ocupan un lugar en el espacio. Ahora, la verdadera felicidad, la vida, se mide de acuerdo a la relación que tenemos con Dios. La felicidad está cuando conocemos al Dios de la Biblia. Sí, hermano. Es importante tener el nombre en el libro de la vida. Tan importante que serán libertados del tiempo de angustia y de esa persecución solo los que tienen su nombre inscritos en el libro de la vida. A veces estamos dubitativos, ¿lo tengo o no lo tengo? A veces andamos como atemorizados. Eso puede ser una prueba de que no lo tenemos. ¿Sabe usted que los que tienen el nombre en el libro de la vida inscritos saben que están allí? Moisés, ¿lo recuerda? Hechos 32. Moisés estaba claro que tenía su nombre inscrito en el libro de la vida. No había duda con eso. Cuando usted es lavado por la sangre del Cordero, su nombre está allí. Este tiempo que nosotros tenemos, hermano, no es para que lo estemos perdiendo. Dios nos alimenta a través de su palabra, pero Satanás también alimenta, ¿sabe usted? Con toda la basura que hay en el mundo. Satanás alimenta también. Dios alimenta para preparar un pueblo para eso que viene, para entonces poder rescatarlos. Satanás también alimenta mediante la basura que el mundo nos brinda para preparar a un pueblo también. Ahora la pregunta es, ¿cuál de los dos alimentos usted y yo queremos? Porque si es el alimento de su palabra, estaremos en el bando contrario de Satanás. Alabado sea el nombre de Dios.
Éxodo 14 es una vislumbre de lo que viene, hermano. ¿Qué es lo que viene? Una pronta liberación para el pueblo del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Tengo algunos textos más. Estamos ya llegando a la parte final. Antes del pueblo del Señor ser perseguidos, también hubo un sellamiento. La persecución, hermanos, ese decreto de muerte es cuando el tiempo de angustia está por iniciar o inició. Y según Apocalipsis 7, hay un sellamiento allí. Hay un sellamiento en Apocalipsis capítulo 7 y los vientos están reteniendo, los ángeles, perdón, están reteniendo los vientos porque la gracia se cerrará. Y no tan solo la gracia, sino que el tiempo de angustia inicia. Y eso lo que nos dice es que serán libertados solamente los que hayan sido sellados. Eso lo encontramos en Éxodo también. Un sellamiento antes de la persecución. Ahora, Éxodo 14, versículo 9, es uno de los textos para finalizar. Éxodo 14, versículo 9 en adelante. Note lo que ocurrió allí. Éxodo capítulo 14, verso 9 y 10. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón. Paréntesis. Esto es lo que nos espera, hermano. Esto es lo que nos espera. Así que preparémonos porque es fuerte lo que viene. Y el pueblo de Dios, en esto que veremos aquí que tendrá que pasar, no va a depender de tarjetas de crédito. No va a depender del dinero que tenga en el banco. No va a depender de la casa o el auto que pueda tener. Va a depender únicamente de la relación que haya cosechado con Dios. Solamente de eso. Dice que Faraón venía con toda la caballería y carros. Venía para exterminar al pueblo del Señor, barrerlos, acabar con ellos. Y todo los ejércitos, dice, lo alcanzaron. Imagínese usted cómo se sintió el pueblo. Faraón detrás. El mar está delante. El mar le sirve como aliado a Faraón mientras está allí. Ahora, cuando se recoja el mar, entonces ahora es enemigo de Faraón y aliado del pueblo del Señor. Y lo alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pihairot, delante de Baal-Zephón. Verso 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Da la impresión como que oraron, ¿no? Como que clamaron. Y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Pues aunque usted no lo crea, estamos viendo las descripciones de un tiempo de angustia. La persecución, doblemente azotados porque Satanás atormenta al pueblo del Señor en este tiempo de angustia. ¿Y tu nombre está en el libro de la vida? ¿Tú crees que tus pecados son perdonados? ¿Tú crees que Cristo te venga a buscar?
Dios te abandonó. Es todo lo que Satanás tratará de implantar en nuestros corazones. Pero también con la persecución detrás. Tremendo, hermano. Persiguiendo al pueblo del Señor. Y dice que ellos clamaron a Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Me gusta porque Moisés entonces, el pueblo le clama a Moisés. Moisés va donde el Señor y el Señor le dice, mira, dile a ellos que estos egipcios, escuche bien, hermano. ¿Quién venían con los egipcios? Venía Faraón. Y Dios le está diciendo en pocas palabras a Faraón y a su ejército, dile a ellos que no lo verán ya más. Alabado sea el nombre de Dios. Los voy a desaparecer. Tremendo. No serán una amenaza para ustedes. Voy a acabar con ellos. Y el verso 14 dice, Jehová peleará por vosotros. Pero para entender eso en el tiempo de angustia, en plena persecución que estará el pueblo del Señor, hay una relación que usted y yo tenemos que cosechar ahora. Ahora, hermanos. Veremos en el tema de mañana de la Odisea que el problema de la iglesia de la Odisea es que hace rato que ha dado despedida a Jesús del medio. Lo ha sacado del medio de él, de ella, a Jesús. Y por eso es su condición. Y por eso entonces que Jesús aparece fuera tocando. Pero es el tema de mañana, Dios mediante. Note cómo el pueblo clama, pero Dios no se olvida de su pueblo. Y ahora lo que era en su contra lo utiliza a favor. Abre el mar y entonces el pueblo del Señor sale airoso de esa batalla. Y Dios, no el pueblo, Dios obtuvo la victoria sobre Faraón y sobre los enemigos del Señor. Es lo mismo que viene, hermanos. Una persecución tremenda. Tendremos al rey del norte, a sus seguidores, a la bestia que surge del mar, a la ramera de Apocalipsis 17, a Babilonia. Tendremos detrás, pero Dios estará con su pueblo. Dios estará con nosotros. El tiempo que tienes, ¿te has dedicado a conocer a Jehová? Conocer a Jehová no significa que tengas 20 años en la iglesia. Posiblemente, si no nos ponemos a cuenta, esos 12 años servirán para perdernos. El asunto del conocimiento de Dios no tiene que ver con tiempo en la iglesia, hermanos. Tiene que ver más bien con esa relación íntima con Él. Jeremías 9, 24 y 25 dice, alabes en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y en entenderme que yo soy Jehová vuestro Dios. San Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Conocer a Jehová. Y el pueblo que pase por ese tiempo de angustia, esa persecución, deberá conocer a Jehová. ¿Cuál es la consecuencia de no conocer a Jehová? Posiblemente lea 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versos 7 y 8. Va a encontrar que fuego descenderá sobre aquellos que no conocieron a Jehová. No es un asunto de tiempo en la iglesia, hermanos. Es esa relación íntima con Él. Es esa relación estrecha con Él. Es sacar tiempo y espacio para Él. Apocalipsis capítulo 7 habla de un grupo que salió de la gran tribulación. Es ese mismo grupo, los 144,000. Otro tema maravilloso de las Sagradas Escrituras. Dice el verso 9, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos.
Esas palmas significa que pasaron o que están en plena fiesta de las cabañas. ¿Sabe cuál es esa fiesta? La fiesta que celebraremos en el cielo. Y clamaban a gran voz diciendo: salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y cuando usted lee Éxodo 15, 1 en adelante, encontrará que después de la liberación ellos cantan el cántico de Moisés. Alabado sea Dios. Y estudia el cántico de Moisés, que usted verá que el centro está en la salvación que Dios proveyó para su pueblo. Dicen: alabado sea Jehová por cuanto nos ha salvado. Es el cántico de Moisés. Por el cántico del Cordero también, cuando este grupo que nadie puede contar canta, hacen un énfasis en la salvación de Jehová. Y con esto termino. ¿Cuál era la manifestación visible de que Dios estaba con su pueblo allí frente al Mar Rojo? Cuando estaban en peligro, ¿cuál era la manifestación? La columna de fuego estaba con ellos. Y fue tan tremendo que era oscuridad y tinieblas para los egipcios y luz para el pueblo del Señor. ¿Tendrá esa manifestación el pueblo en media persecución? ¿En el tiempo de angustia la tendrá? Sí, pero no es una columna de nube literal, ni de fuego, perdón. Es algo simbólico. El salmista dice en el Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es lo que va a guiar al pueblo mediante las oscuridades de las tinieblas? La santa palabra de Dios. Un fuerte énfasis especialmente, sabe que el salmista en el Salmo 119 habla de la ley, exalta la ley. Dios guiará a su pueblo a través de la palabra y sellados por su ley. Tremendo, hermano. Hermano, no hay tiempo para más. Que Dios pueda bendecirles en esta noche. Yo creo que hemos estudiado un tema fascinante de las Sagradas Escrituras. Un tema que nos motiva a ser fieles a Dios. Un tema que nos motiva a escudriñar las Sagradas Escrituras. No a leerla, leer muchas cosas. La Biblia no es para leerla simplemente. Es para escudriñarla, encontrando nuevas gemas. Algo valioso para el Señor. Y que el tema de esta noche nos haga fuerte en el Señor. Cosas duras vendrán. Pero así como Dios estuvo con los israelitas en el Éxodo, estará con nosotros cuando inicie el tiempo de angustia y cuando estemos en plena persecución. Dios estará con nosotros. Encontramos a un pueblo esclavo en ambos. Esclavos en Babilonia o esclavos en Egipto. Encontramos a un pueblo que Faraón, quien es representación del dragón de Satanás, cuando se le menciona el sábado, cuando el pueblo de Dios proclama el sábado, se aíra. Pasó con ambos grupos, eso lo vimos. Adoraban al dios Sol, símbolo del domingo como día de reposo. Lo encontramos. Eso pasará con la marca de la bestia antes de que Cristo venga. Encontramos a Faraón y a Satanás persiguiendo al pueblo, la serpiente, el dragón. Y antes de la persecución hubo un sellamiento. Dios te bendiga esta noche, hermano. Nos encontraremos en otra entrega más. Mañana, Dios mediante. Feliz noche para ustedes y para nosotros aquí en Dominicana. Feliz resto de la tarde. Dios pueda bendecirnos. Tenemos al hermano Jorge Luis. No sé si quiere decir algunas palabras. O a Diomaris, quien se está dirigiendo todo. Luego entonces queremos terminar con una oración. Damos las gracias primeramente a Dios y después a nuestro hermano Marcos por